Entre ellos, por supuesto, la propuesta del presidente de la República recién electo, que va a posesionarse el 24 de mayo. También la propuesta de él es una nueva constitución. Son las 7 de la mañana con 41 minutos en Radio Morena, la gigante del Pacífico. 7 con 42 minutos ya. Como decíamos y lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Ramiro García Falconi, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, ex vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Siempre es un gusto recibirle, doctor Ramiro García. Buenos días, bienvenido a Radio Morena. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Gracias, doctor Ramiro García. Decíamos hace pocos minutos que nuestro país, Ecuador, vive momentos de crisis, lo dicen los números en cuanto a la economía, déficit fiscal, hablamos de una posible o que terminaremos el año en recesión, hablamos de las dificultades y la crisis de seguridad y también se habla de una constitución. Le pregunto a usted, para salir de esa crisis, para que tenga mayor desarrollo el Ecuador en todas las aristas, ¿qué tan urgente, qué tan emergente es una nueva constitución en el país? Mire, yo creo que ninguno de los problemas que tenemos actualmente, ya sea en lo económico, en materia de administración de justicia o en seguridad ciudadana, dependen de modificaciones constitucionales. Es más, y yo le diría que una constituyente, la que sea, va a generar una nueva constitución que en un 95 a 98% va a ser la misma que tenemos ahorita. Porque no vamos a retroceder en derechos. Entonces, justificar una constituyente bajo esas premisas, pues me parece un poco forzado. Creo que los problemas que tiene el país se mejoran y cambian a través de acciones estructurales específicas y no de reformas generales en un texto constitucional. Justicia, por ejemplo. El problema de la justicia es un problema estructural, pero es un problema que depende de presupuesto, que depende de evaluación de jueces, que depende de mejores mecanismos de selección de jueces. Nada de eso vamos a cambiar a través de una reforma constitucional. Entonces, yo creo que nuestra clase política, pues, toma la constituyente y en general los ejercicios de democracia directa como una suerte de competiciones deportivas políticas, ¿no? O sea, necesitan mover los músculos y claro, vamos a una elección, la que sea, sin respondernos el para qué. ¿Para qué la constituyente? Claro, porque una constituyente significa que los mecanismos de enmienda y de reforma no son suficientes. Porque de lo contrario haríamos enmiendas o haríamos reformas constitucionales. Una constitución significa que vamos a un borre y va de nuevo y a reescribir la constitución desde cero. Esto genera una inestabilidad total. Genera además un periodo en donde lo que se va a debatir es el texto constitucional, o lo supuesto nuevo texto constitucional, y no los grandes problemas nacionales. Entonces la pregunta es, ¿queremos la constituyente como un mecanismo para obtener una nueva constitución o como un mecanismo para desviar la atención de los problemas estructurales y tenernos discutiendo textos constitucionales los próximos año y medio? Horas 45 minutos, doctor Ramiro García. Qué gusto, Roberto Figueroa le saluda. Una preocupación que tengo, la Corporación Docentes Investigadores del Ecuador, DINEG o DINEG, y la Fundación de Derecho de Inclusión y Consolidación de Servicios Sociales presentaron este pedido el año 2024, en concreto el 3 de diciembre de ese año. Esta solicitud para impulsar la convocatoria a una asamblea constituyente. La Corte analizó si la vía de asamblea constituyente es la adecuada para el cambio constitucional, pero acaba de rechazar el archivo de esta propuesta. No sé si usted ya, que es un crítico permanente, crítico en el sentido de mejorar, ¿no? Porque la crítica constructiva es la que se necesita en sociedades en donde todo está a veces bajo sospecha por tal o cual razón. Pero la postura y el criterio de tal o cual individuo, ciudadano o grupo o colectivo, doctor Ramiro García, y el ciudadano en muchas ocasiones se cansa y no quiere saber ya de qué mismo está
hecho cada mecanismo que activa o que debe de activar para, en el caso de solicitar, el presidente de la República tiene esa potestad constitucional, pero los mecanismos a seguir en muchas ocasiones para muchos ciudadanos lo ven demasiado largo y tedioso. Mire, si hay un mecanismo engorroso es el de la constituyente, porque en una constituyente usted necesita 3 votaciones al menos. Usted necesita convocar a una elección para que la gente decida si quiere ir a la constituyente. 2, tiene que convocar a elecciones de los constituyentes. 3, tiene que convocar luego a elecciones para que la gente apruebe o no la Constitución. Y puede pasar lo que le pasó a Boric en Chile, que después de haber votado por una constituyente y después de haber elegido asambleístas constituyentes, el 62% de los chilenos le dijo no en la última elección a el nuevo proyecto de constitución. Entonces, yo creo que en Latinoamérica pues hemos tenido una serie de procesos constituyentes en este siglo, digamos, y han sido proyectos poco felices, por decirlo de alguna manera, porque lo que han logrado es consolidar estructuras gubernamentales de poder autoritarias, como pasó en Venezuela, como pasó en Bolivia y como pasó en el mismo Ecuador. O sea, si usted se pone a ver la Asamblea de Montecristi, más que para una nueva constitución, ¿sirvió para qué? Para tumbar a todas las autoridades que habían estado elegidas hasta ese momento, poner otras del gusto del poder de turno y bueno, generar una apropiación institucional muy fuerte que nos pasa factura hasta ahora. Así que yo creo que no haber aprendido esas lecciones de Montecristi pues nos va a volver a pasar factura y más fuerte, ¿no? Yo creo que el presidente podría plantear los cambios constitucionales que considere vía enmiendas y reformas y no acudir a un mecanismo tan autoritario como la constituyente. Y digo autoritario, ¿por qué? Porque una constituyente parte de una lectura jovesiana de la sociedad, es decir, necesitamos una nueva constitución porque hay que refundarlo todo. Estamos tan mal que hay que refundar todo y no es así. Tenemos instituciones que funcionan mal y hay que mejorarlas. La justicia, por ejemplo, la economía, por ejemplo. Pero nada de eso vamos a arreglar cambiando la Constitución. 7:49, entonces por allí no está la calentura. Hablaba hace un rato y reflexionaba para su respuesta también y su reflexión, doctor Ramiro García. El ministro actual, voy a señalar puntualmente porque no es que me lo han contado ni dicen que dijo. Él habla ahora, el tema en el tiempo de la campaña, él era el que estaba al frente y él interpretaba a su forma y manera, él y sus colaboradores, su equipo en el equipo de gobierno. Ahora lo escucho también hablando de una asamblea constituyente, con constituyentes y con designados constitucionales. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde aparece? Realmente los grupos políticos, ¿no? Entonces, ahora se ha considerado, como pasó en 2008, a la constituyente como un fin en sí mismo. Cuando la constituyente no es un fin, es un medio. Es el medio para tener una nueva constitución. Ahora, la pregunta de cajón y de entrada es, ¿para qué una nueva constitución? Si podemos reformar la que tenemos adecuadamente. ¿Para qué una nueva constitución? ¿Necesitamos una nueva constitución? ¿Necesitamos refundar estructuralmente el Estado? Yo creo que no. Y yo creo que eso nos genera más inestabilidad política, económica, social, y no nos resuelve ninguno de los grandes problemas. Entonces, el lío que vamos a tener es que, aprobada nueva constitución, vamos a tener los mismos problemas que tenemos actualmente. Y claro, esto va a generar una sensación de desasosiego en la ciudadanía, porque van a decir, bueno, nos hemos gastado $200 millones en tres elecciones o más, nos hemos gastado un montón en pagar constituyentes y seguimos teniendo los mismos problemas y no se arregla. Yo creo que eso es muy complejo, ¿no? Y eso es
lo grave, lo realmente grave de esta propuesta de la constituyente. Días atrás volvimos a mirar y le convocamos porque en esta radio, en esta estación de radio, hay un principio elemental: escuchar, hacer escuchar los criterios, pensamientos, las voces de todos los ecuatorianos, Dios primero, con salud. El doctor Amores, refrescamos en el año 2019 los precedentes que hay hoy en día, no solamente en el orden de jurisprudenciales, también los constitucionales. Un dictamen de aquella época establece que no se restringen derechos mediante enmienda o reformas a la Constitución cuando se habla, por ejemplo, cambio de las atribuciones que da la Constitución al Consejo de Participación Ciudadana, doctor Ramiro García, que es un tema que con usted siempre se lo puede hablar porque está al hilo, como dice el pueblo llano. Ese dictamen de aquella época, el año 2019, está ahí como un precedente constitucional. Sí, a ver, la Corte Constitucional señaló que no se puede eliminar el Consejo de Participación Ciudadana a través de una reforma. Pero lo que sí se puede hacer, y de hecho se lo consultó ya inclusive a la ciudadanía, desafortunadamente perdió la consulta popular convocada por Lazo, lo que sí se puede hacer es quitarle la atribución de nombrar las altas autoridades de control y de justicia y retornársela al legislativo, como pasa en todos los sistemas democráticos avanzados. Así que creo que sí se puede hacer el cambio que se necesita, que esté el Consejo de Participación Ciudadana como una institución que promueva justamente la participación ciudadana, pero que no tenga la atribución de nombrar a las autoridades. Decía en sus redes, el proyecto de nueva constitución está en el mismo anaquel que el Plan Fénix. Una crítica constructiva, ¿no? Porque hasta ahora no vemos ni la una ni la otra. Entonces, claro, si vamos a convocar a una constituyente, lo lógico es que planteemos cuál va a ser la nueva constitución. Y no se plantea una nueva constitución, lo que se plantean son cambios específicos y puntuales. Para eso no se necesita una constituyente, para eso se necesita simplemente enmiendas y reformas constitucionales. Con 7:55 minutos ya, doctor Ramiro García Falconi. A propósito del día miércoles, día en que el alcalde de Guayaquil da una conferencia de prensa, al menos un enlace con más medios de comunicación que los matriza, mucha atención. Allí el alcalde de Guayaquil se refirió al grillete. Le preguntaron sobre el uso del grillete y él dijo que él no es fito. ¿Qué pasa con eso? Porque también vimos una publicación suya, doctor Ramiro García Falconi. ¿El alcalde de Guayaquil debe usar o no grillete? Porque aunque, digamos, el criterio nuestro es una medida adoptada por un juez. Mire, el que sea adoptado por un juez no necesariamente legitima una medida que desde mi punto de vista es autoritaria, es inadecuada y es desproporcional. La finalidad del grillete, como de toda medida cautelar de carácter personal, es la de garantizar la comparecencia del procesado al proceso. Y esa comparecencia está garantizada con la presentación semanal que tiene que hacer el alcalde ante la fiscalía. Así que no me parece que sea adecuado añadir el grillete adicionalmente, más todavía teniendo en cuenta que un alcalde, el que sea, por sus actividades tiene que moverse. Un alcalde tiene que ir a Quito, tiene que ir a hablar con el Ministerio de Economía, tiene que reunirse con sus otros colegas de alcaldía en la AME, tiene que, bueno, es decir, a través del grillete pues se va a restringir la movilidad nada más ni nada menos que del alcalde de la principal ciudad del país. Yo creo que esto es totalmente inadecuado. Desproporcionada en todo caso, pero ¿se puede apelar a eso? ¿Cuál es el trámite a seguir al respecto? Se ha pedido un cambio de medida cautelar y eso es lo que se está discutiendo en este momento en el proceso. Por las razones que incluso el propio alcalde ha dicho. Padece un problema serio cardíaco. O sea, eso valora
el juez. Y a veces pero ¿sí? pero insisto, así no padezca de ese problema cardíaco. El grillete en el caso del alcalde Aquiles Álvarez no tiene pies y cabeza, no tiene ningún sentido. Es una medida que no garantiza absolutamente nada. Yo creo que más bien deslegitima el proceso. Incluso el alcalde Aquiles Álvarez ha dicho contribuir con la justicia, que no se va a ir a ningún lado, que está presto para mantenerse en el proceso y que se mantiene en pie. 7:57. En todo caso, queremos agradecer su comparecencia, su tiempo, doctor Ramiro García Falconi. Gracias por estar en Radio Morena. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo nuevamente para todos los oyentes. Un abrazo, un buen día. Las 7:58.